Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de 05 Noticias. El consejero jurídico del estado de Oaxaca da conferencia de prensa sobre la revocación de 1.344 bases y habla por qué quitaron a estos bases o estos nombramientos, porque están fuera de la ley. Ningún gobierno ha querido y ha podido enfrentar la corrupción en el estado de Oaxaca, y el gobernador Salomón Jara lo está haciendo. ¿Por qué se quitaron estas 1.344 bases? Aquí Giovanni Vázquez, consejero jurídico, nos explica qué es lo que pasó y por qué los quitaron. Así es que vamos con la información. Lo que queremos es transparentar de una manera muy precisa, muy clara, lo que motivó el hecho de una acción jurídica, pero también lo que se ha avanzado en una parte de la plática que se ha sostenido con el sindicato y la representación. Saludo con mucho gusto a mi compañero Noel, secretario de Administración, que nos acompaña, a mi compañera de gabinete también, a la contadora Leticia, secretaria de Honestidad, al contador y doctor Farid Acevedo, que se encuentra también con nosotros, que es secretario de Finanzas, y muy brevemente, bueno, o mejor dicho, le voy a ceder la palabra al secretario de Administración, quien va a comentar sobre el avance que tenemos en estas mesas acordadas, que fueron acordadas con el sindicato, pero también que el gobernador del estado nos indicó al secretario de gobierno, a un servidor y a quienes estamos en la mesa, platicar y dar esta oportunidad que en algún momento las personas que se vieron afectadas por una acción jurídica como esta pidieron también una explicación, y que bueno, nosotros no estamos cerrados también a una acción de esta naturaleza. En tal circunstancia, le cedo la palabra al secretario de Administración. Muchas gracias, consejero. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho respeto y afecto a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana, en esta conferencia de prensa. Asimismo, a mis compañeros y compañeras del gabinete legal. Efectivamente, como bien lo ha comentado nuestro consejero, dando cumplimiento y seguimiento a la minuta de acuerdo que se firmó con el comité del Estepeiseo, así como a la comisión representativa de las personas que salieron en la lista de la supresión de plazas, y como bien lo comentó nuestro gobernador en la conferencia pasada, pues el día martes iniciamos con las mesas receptoras de la documentación de todas estas personas. Comentarles que el día martes, en un horario de 9 de la mañana hasta las 7:30, como ustedes saben, en la minuta de acuerdo habíamos acordado que la mesa de atención iba a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero con la finalidad y con la buena voluntad y disposición por parte del gobierno del estado, pues el día martes dimos una atención desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche a todas las personas que ya estaban formadas, ¿no? Informarles que en ese día atendimos a 345 personas, y para el día martes iniciamos un poquito media hora antes, a las 8:30, terminando a las 6 de la tarde, la cual atendimos a 320 personas, y el día de ayer, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, atendimos a 387 personas, siendo ahora sí atendidas hasta el día de ayer 1.052 personas de los 1.344 plazas revocadas, y todo esto ha sido en un marco de mucho respeto, de mucha cordialidad por parte de todas estas personas que han acudido, así como de la mesa receptora. Recordarles que en cada mesa está integrada por la Secretaría de Administración, por un personal de honestidad, por un personal de consejería jurídica, así como un secretario que forma parte del comité del Estepeiseo y 2 personas
que forman parte de la comisión y representan a estas 1,344 personas. Y todo ha sido en un marco de mucho respeto. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Administración. Como ustedes han podido observar ahí en la gráfica y en las imágenes, hay una recepción constante de la documentación. Ese fue el acuerdo con la comisión de las personas que nombraron a estos representantes y también con lo que es el comité del sindicato. Han fluido, se han avanzado. Los primeros días hubo por ahí un poquito de problemática al final en el cierre de las horas, porque había personas que habían llegado pero no les tocaba ese día porque hicimos un calendario y querían forzosamente que se atendieran. Ya habían dado las 6 de la tarde, entraba un poco la noche, pero se habló con la dirigencia y los representantes que fuéramos cumpliendo los acuerdos que estaban suscritos. Se pudo atender, al siguiente día se dieron algunas fichas para que fuera más fácil y evitar esa problemática. Y bueno, ya se agarró el ritmo. Esperemos que conforme a lo acordado, hasta el 21 se va a hacer esta recepción. Hacemos un espacio para hacer también el análisis y nos estaríamos reuniendo el 26 y 27 de este mes para tomar algunos acuerdos ya respecto a esta revisión. Entonces quisiera también pedirle a la secretaria de Honestidad que nos comparta también lo que ella ha estado, porque estas mesas han estado integradas por Administración, encabezando Secretaría de Honestidad como parte normativa y Consejería Jurídica, que hemos estado dándole seguimiento. Perdón, muchas gracias. Buenos días a todos y todos ustedes. Efectivamente, la Secretaría de Honestidad ha estado presente en las mesas y pues le comentamos a la sociedad que se han cumplido los acuerdos hasta el día de hoy, que se han suscrito con el sindicato y con la representación de los 1,344 personas que fueron enlistadas en la revocación, la supresión de las plazas. Como bien lo comentó el secretario de Administración, de manera puntual se está informando a las personas que llegaron jueves, martes, miércoles y jueves, y así vamos a continuar. Estaremos el día de hoy, ya se aperturaron las mesas a las 9 de la mañana, estaremos recibiendo la información de las dependencias que en función al calendario se acordó. El día de mañana también estaremos recepcionando en el mismo horario. Se concluyen las mesas el día de mañana para, como ya lo indicó el consejero, 26 y 27 estaremos realizando la revisión y ya empezaremos a dar la continuación, pero estamos respetando los acuerdos suscritos con el sindicato. Muchas gracias, secretaria. Y bien, quiero en este momento comentar con ustedes porque nos han llegado algunas preguntas de la gente y aprovechando pues que ustedes son puente con la opinión pública, y la pregunta recurrente es, bueno, ¿cuál es el procedimiento legal para obtener una base? Entonces, ahí es donde quiero ahorita que ustedes nos apoyen a difundir, a disipar dudas. Primero, insistir que estas 1,344 bases que el Congreso del Estado suprimió se llevan a través de esta figura jurídica de supresión de bases que tiene. Cuando tú suprimes una base, puedes ofrecer otra similar o puedes indemnizar. Y reitero, ¿esto es violatorio de algún derecho fundamental? Eso es lo primero que preguntan. El artículo 123 de la Constitución, apartado B, que regula relaciones obrero-patronales cuando el Estado es patrón, establece y permite la existencia de esta figura jurídica. Quiero recalcarlo, tiene asidero constitucional. Adminiculado con el artículo 116 de la Constitución Federal, que sienta las bases para el establecimiento de las entidades federativas, es el fundamento de la libre configuración legislativa, es decir, la facultad que tienen los estados a través de sus poderes, sobre todo del poder legislativo, de establecer
sus propias normas internas en un estado. Entonces tenemos 123, 116 constitucional. Dentro de esa libre configuración legislativa tenemos que el Congreso del Estado hace varios años legisló y crea lo que es la Ley del Servicio Civil, que esta es la ley de la materia que regula las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio de los poderes y el poder ejecutivo. Y vemos que en el artículo 39, fracción quinta, inciso J de esta ley, el legislador establece esta figura jurídica como una posibilidad para revocar bases. Si vamos al 39, fracción quinta, tiene varias fracciones y empieza las causas por las cuales se puede revocar una base: la falta por más de 3 días, la falta de probidad o honradez, etc. Y llega al inciso J y dice: por supresión de la base a través del Congreso del Estado. Entonces, primero decimos, ¿tiene fundamento jurídico? Sí. ¿No es un procedimiento sancionador? No. ¿Pudimos hacerlo a través de un procedimiento sancionador? Sí, también. Decía en una conferencia anterior, es el ius puniendi del Estado, es la parte dura del Estado, la parte coercitiva. Y si hoy, por haber suprimido una base, se cuestiona el hecho de que se apela al tema del humanismo, imagínense si nos hubiéramos ido con acciones penales o acciones de responsabilidad administrativa y no nada más quitarlas, sino inhabilitar. Por eso se opta por una figura donde das una salida y dice, bueno, puede ser la indemnización si es que no tienes una base. Las justificaciones las hemos comentado de manera amplia. La pregunta recurrente, ¿por qué estos 1.344? Bueno, tiene un trasfondo, ¿Cuál es este? Lo que en su momento trabajó Secretaría de Honestidad con Secretaría de Administración. Ahora sí, si nos ponen las del proceso, ¿cómo se debe obtener una base? Uno, primero, es tener una relación laboral bajo la modalidad de contrato-contrato. Cualquier persona que está trabajando, incluso que es personal de confianza, se los digo porque los compañeros incluso que entraron conmigo, algunos me han preguntado, oye, es que ¿cómo se puede tener un contrato? ¿Por qué? Porque es el paso previo para obtener una base. Es el primer paso, tengamos en cuenta esto. Segundo paso, por favor, tener una antigüedad mínima de 6 meses y 1 día. Es decir, después de tener más de 6 meses, con la modalidad de contrato-contrato. ¿Sí? Y, ojo, esto es bien importante, que la plaza esté presupuestada y vacante. Por eso les decíamos, no puede ser, ahí está, y las que vengan porque son contrato-contrato, no. Tiene una corrida financiera muy específica. En verdad que cuando se da una plaza legal, hemos estado en las pláticas con el sindicato cuando se dan las 35, por ejemplo, que tienen ahí por conquista o por convenio, previo a entregar esas 35, se hace toda una corrida financiera, salarios, prestaciones, impacto, pensiones, y es un trabajo que tiene que hacerse para ver cuánto te va a impactar financieramente en tu presupuesto. Cuarta, por favor, que esté abierta la convocatoria del sindicato. Esto recobra algo que es muy importante. Por eso decía, y lo tengo que seguir manifestando, ¿quién tiene la legitimación procesal activa para inconformarse cuando te das cuenta que el patrón está ocupando espacios que te deben corresponder como sindicato? ¿Quién tiene esa legitimación? ¿Quién tiene el derecho para inconformarse ante las autoridades? El titular, en su caso del contrato colectivo de trabajo, de las condiciones generales de trabajo, es el único. En este caso es el sindicato. Si de repente ves que aumentan desproporcionalmente, el sindicato nunca dijo nada. Y bueno, hoy tenemos el grave problema que ha explicado ampliamente el secretario de Finanzas respecto al fondo de pensiones. 900 millones de pesos en este año. Extras a los 400 que ordinariamente ya se ponen y a los 215 más o menos que se recuperan por cuotas sindicales. Es decir, hoy el Estado, en un -0, tiene que poner 400 y fracción ordinarios más 900, 1.300 millones en este año.
y la proyección al 2028 es que lo extra serían 1,200 extras, más los 400 y fracción o 500 que sean, es decir, 1,700 para rescatar el fondo de pensiones. Entonces, parte de la justificación del por qué es porque a la larga no se dan cuenta los mismos trabajadores, o tal vez si se dan cuenta lo obvian, de que pueden ser afectados, porque ¿qué va a pasar entonces con los que vayan terminando su ciclo laboral y tengan derecho a esa prestación? Entonces, se va a ir a la larga creciendo. Entonces, por eso es que insistimos que cuando va una base a darse de alta, debe venir propuesta por el sindicato a través de su comisión mixta de escalafón, y lo sabe perfectamente. Es más, nos da clases de eso el sindicato, pues. Sin embargo, he escuchado más de un argumento decir, pero ya hay una base firmada, ya lo firmó un funcionario, castiga al funcionario, pero deja la base. Nosotros no estamos haciendo nada irregular. Lo único que hicimos fue meternos a revisar cuántas vienen de contrato a contrato, cuántas hicieron un presupuesto, un dictamen para tener el presupuesto. Y la última es presentar solicitud por escrito al secretario general del sindicato. Lo que le podemos decir, bueno, hay otra más ahí, por favor. Bueno, y los requisitos siguientes, ¿no? Cumplir los requisitos siguientes: nombre, CURP, INE, puesto, adscripción, dependencia, fecha de ingreso, sobres 3 meses de contrato, sobres de pago, comprobante del último grado de estudios, descripción de actividades, visto bueno del jefe, constancia de continuidad de servicios por unidad de servicios al personal de Dirección de Recursos Humanos. Bueno, ese es el procedimiento normal. ¿Qué pasó en estas 1,344? Que es justamente lo que se fue revisando. No cumplen los requisitos. Estábamos viendo con la secretaria, creo que más de 200, 300 venían directamente de nombramiento confianza y pasaban a ser base. Ya no contrato. Otras de contrato confianza y les dieron la base. No eran contrato. Otros contrato que no cumplían el tiempo. Y algunos que pudieron ver que tenían contrato, cumplían el tiempo, pero tenían procedimientos simulados. Y varios de ellos que tenían firmas de personas que no tenían facultades para expedir esos nombramientos. Y algunos otros todavía, es hasta cierta forma, ya después de muchos meses que nos enseñó también honestidad y administración, en el nombramiento de base viene un apartado que dice sustituye a, porque hay sustituciones cuando se jubilan, cuando fallecen, o viene por convenio sindical. Pues acá no, ponen un número de oficio tal, y ahí encontramos las irregularidades: que no se tenía el presupuesto, que no se había cumplido el procedimiento. Y en mesa lo ponemos: de esas 1,344, ninguna cumple con los requisitos legales. Eso dejándolo así en mesa. Sin embargo, la instrucción del gobernador nos dice, cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, hay que optar por la justicia. Y vamos a una revisión, sí, que tenga un sustento también jurídico, pero que veamos casos específicos de aquellos que ustedes nos han dicho también. Me refiero a la gente que de afuera nos dice, ustedes como medios. Al conocer un cambio de medida fue el gobernador del estado. Si hay alguien que inmediatamente fue vigilante del proceso y ante una resolución de absolución salió y posicionó firmemente a riesgo que lo tacharan de una intromisión a la independencia judicial, fue el gobernador del estado. Si hay alguien que ha estado pidiendo que estemos atentos de un tema y un caso relevante como esto, ha sido el gobernador del estado. Y que el día de ayer se salga a decir que es el gobernador del estado el que está propiciando que se fugue, la verdad es que tengo que decir, hay mucha mentira en esa aseveración. Y reitero, de lo demás, que sea la opinión pública la que tome una determinación en esa circunstancia. Sí, compañero.
Consejero jurídico, pues qué privilegio es ser de base, porque así lo argumentan quienes tienen una base y tengo la vida resuelta si tengo una base con todos los privilegios que se tiene, pero comentarle, consejero jurídico, que pues, esta venta de escalafones y bases es un tema que ha sido denunciado en muchas ocasiones, ¿no? Esto ha generado solo una cultura de corrupción y clientelismo, donde los líderes sindicales y los funcionarios gubernamentales se han beneficiado a costillas de los trabajadores y de la base de la sociedad en general. La actuación ciertamente de los gobiernos anteriores ha sido criticada por la falta de acciones efectivas para abordar estos problemas. La percepción es que estos gobiernos han sido débiles ante los sindicatos y han permitido que se perpetúen prácticas corruptas y herencias sindicalistas. Ante esto, consejero jurídico, ¿cree usted que es de suma importancia que se aborden los problemas estructurales que han generado estas causas? Es decir, abordarlos como deben de ser para que también se defiendan los derechos de los trabajadores, pero como deben de ser de manera legal y entre las partes que están en conflicto, es decir, trabajadores, la base sindical y el gobierno del Estado. Sí, mira, justamente es lo que decía inicialmente, que nosotros teníamos para seguir de frente y nos volteamos ante un problema latente y grave. No es la visión del gobierno ni del gobernador. Y algo que es muy importante que él ha dicho, no hay sorpresa en la determinación, porque en la plataforma electoral que él manejó en la campaña, justamente fue una de las cosas que refirió. El combate a la corrupción, pero de manera específica sobre esos puntos, sobre esos flagelos. Ahí pasó la entrevista de diciembre del 2022 también, donde él, en una de las primeras conferencias mañaneras, anunció y anticipó desde ese momento y nos instruyó revisar puntos como concesiones, como fiats y bases. Y lo dijo meses después que ya se estaban haciendo. Y lo dijimos reiteradamente, por eso no hay sorpresa. Y la consecuencia es justamente lo que hoy hemos visto. Sabemos que hay también de ahí personas que tienen intereses específicas que no necesariamente son los trabajadores a los que se les ha suprimido una base, sino más bien lo que decía el secretario de Gobierno en una plática anterior también ante ustedes. Nos tocó tener información, verificar por parte de colaboradores que en el marco de las manifestaciones había más de un delegado cercado por personas pidiendo que devolvieran el dinero. Y eran esos delegados los que, órale, vamos a la lucha, vamos a la batalla, ¿no? O sea, esa es, yo creo, una consecuencia. El hecho de nos volteamos o vemos el problema y hacemos algo para tratar de dar una solución, a riesgo del cuestionamiento, a riesgo de la crítica, al riesgo de que pudieran decir que se hizo algo injusto, algo inhumano. Y bueno, cuando la aplicación de la ley es así, pudiera parecer, ¿no? Somos muy dados como seres humanos a inclinarnos inmediatamente por una parte que se considera débil, y viniendo del Estado, como esa historia que tenemos como oaxaqueños, el Estado represor, la coercibilidad del Estado, la coercibilidad de la norma, es a veces fácil, pero bueno, teníamos de una de otra, y ha sido más de un caso. A mí me han reclamado también personas, por ejemplo, por el tema de CNC. Sí me han dicho, oye, qué injusto. O sea, dejaste a campesinos sin un espacio. Pudiera parecer injusto, ¿no? Y si nosotros decimos verdad en el sentido, es que no había campesinos ahí, era un partido político. Lo que encontramos dentro de algunas cosas ahí fue un abandono y algunos altares a la muerte. Eso encontramos cuando nosotros llegamos y tomamos posesión de un inmueble que es del Estado. ¿A poco es para el gobernador? ¿A poco es para un servidor? ¿A poco es para mis compañeros? Se va a quedar para el pueblo. Ahí va a estar el registro civil. Vamos a dejar de pagar 4 millones de pesos anuales en renta por el archivo del registro civil. Está habilitado un inmueble. Lo mismo me dijeron de CNP, de CNP, perdón.
Lo mismo me dijeron del otro inmueble, que era injusto que se le hubiera quitado el Airbnb que tenía y que había vendido la beneficencia pública, si había sido una venta legal. Entonces, visualizamos el problema y nos vamos o hacemos algo. Y créanme, esa es la visión que tiene el… Especializado para que asuma estos delitos, las personas que fueron defraudadas, porque si no al rato vamos a tener pues, a los defraudados con las bases de gobierno del Estado y vamos a crear otro conflicto, van a querer indemnización por el dinero que ellos entregaron a través de las cajas populares, a través de otros mecanismos donde ellos pidieron préstamos, para que se persigan ya estos delitos a las personas que pues, cometieron estos fraudes en contra de ellos. Es importante también establecer una mesa, un ministerio público ahí en las mesas que ustedes tienen. Bueno, ahí… es cuestión de la Fiscalía como órgano autónomo ver la manera en cómo se organizan internamente. Si es que empiezan a haber una serie de denuncias, seremos nosotros atentos. Lo que anunciamos desde ahorita, porque lo hemos platicado, es toda la disponibilidad del Ejecutivo para aportar elementos de prueba que nos solicite el Ministerio Público que indague estos temas. Porque ahí encontramos otra cosa. Muchas de esas carpetas que habían iniciado también con años anteriores, con lo que se encontraba era con el tope y la cerrazón de no informar, de no dar los informes. No, bueno, si ni el número de plazas por año daban, menos documentación. Está a disposición de la Fiscalía quiénes firmaron, qué nombramientos, cómo, toda la documentación necesaria que la autoridad investigadora nos pida. Eso es lo que anunciamos desde ahorita, estará sobre la mesa para que se deslinden las responsabilidades que existan. Jacqueline. Gracias, buenos días, Jacqueline Robles. Consejero, también en este mar de comentarios y búsqueda de los medios de comunicación por parte de gente afectada por lo de sus plazas, denuncias y demás que se reciben, en lo personal me han llegado algunas denuncias con respecto a la venta de plazas destinadas a personas con discapacidad, que presuntos líderes de estos grupos que han trabajado en el gobierno del Estado adquirieron, pero que terminaron vendiendo a otro tipo de personas. Esto incluso refieren nombres de funcionarios del gobierno anterior, como Rubén Vasconcelos, por ejemplo, en contubernio con estos liderazgos o presuntos liderazgos. ¿Tienen ustedes conocimiento e identificadas a las personas que han vendido o vendieron estas plazas presuntamente? Y la otra, ya tienen, yo sé que todavía no saben cuántas plazas van a rescatar y que seguramente tienen un listado muy grande de personas involucradas en esta venta de plazas, pero se ha manejado a través de las redes sociales, solamente a través de las redes sociales, los nombres o los presuntos nombres de gente como Margarita García, como Daniela Taurino, etcétera, que cuentan con ese tipo de plazas. ¿Cuántas plazas o ya tienen identificado el listado de funcionarios, diputados, hijos, parientes o beneficiarios de este grupo de personalidades de la clase política que tienen plazas? ¿Ya tienen contabilizadas cuántas plazas e identificados quiénes son? Perdón, bueno, ya el gobernador lo comentó en conferencia de prensa, que incluso en las mesas que se están entablando en Ciudad Administrativa hay mesas especiales para esos grupos vulnerables. Ya con la documentación que ellos están aportando y que nosotros estamos recibiendo, veremos y revisaremos si efectivamente pertenecen a este grupo vulnerable. Esta sería una. En cuanto a las personas que vendieron las plazas, pues te vuelvo a repetir, la entidad facultada es la Secretaría de Administración, se tendrá que revisar y en caso contrario de que se identifique, ¿no? En caso de que se tenga ya la relación, se tendrá que actuar, porque lo comenté, nosotros como servidores públicos debemos cumplir lo que nos manifiesta el artículo 207 del Código Penal. Cuando tú como servidor público en tus facultades te diste cuenta de un daño que se le está haciendo al Estado, debes presentar tu denuncia, debes. Es lo que nosotros realizamos, actuamos como Estado
y es lo que de alguna manera nos compete, ¿no? Sería todo. Que de lo que comentas, Jacqueline, sí, o sea, tenemos nombres, han sido incluso la misma base trabajadora la que ha estado ahí, conoce perfectamente la red, sabemos ya quién es la nuera, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponías, y insistiendo, o sea, es porque pueden decir, bueno, y no tiene derecho alguna persona a trabajar, y aunque sea familiar de, o es… bueno, ojo, ahí tendríamos que ver, hemos nosotros revisado las que se han filtrado en los medios, por ejemplo, de la senadora, no encontramos que tengan base, pero la indicación es que revisemos si ese listado tan grande está en algún tema de confianza o algo. Tajantemente puedo decir base no tienen, ¿no? Y hay que ver si hay en ese sentido algo que tenga que relación en los espacios de confianza. Podríamos decir, y de lo otro sí. Vamos a esperar que acabe la revisión. Tendrán ustedes, créanme, la información, así como lo estamos haciendo, que se enteren ustedes, que ustedes sean puente con la gente. Esa es la indicación que tenemos del gobernador. Por eso, aunque en algunas cosas seamos repetitivos en este sentido, pero preferimos para que sigamos abordando el tema. Una última pregunta ya el compañero atrás, porque también, sí, allá por favor. Buenos días, el estudiante liberal René Lazo. Y preguntarle, ya que están teniendo consideración para un sector de trabajadores con discapacidad que compraron sus bases y estos van a ser beneficiados conservando sus bases, y así lo han indicado el gobernador por la política humanista que se está aplicando, les harán justicia, es lo que tenemos entendido. Por lo que pedimos lo mismo para los trabajadores con discapacidad que fueron despedidos por el anterior gobierno de Alejandro Murat, que actuó de forma violenta, con despidos injustificados en la Secretaría de Salud, y que actualmente siguen el proceso laboral, que se les haga también justicia a este sector de discapacitados que trabajaban en el sector salud. Aquí la pregunta es, ¿con quién tendrían que acceder estos trabajadores discapacitados de la salud para su solución y justicia laboral, si fueran considerados? Y en una segunda pregunta, ¿estará llegando a Oaxaca la operación Enjambre para este sector que ha perjudicado al Estado con la venta de bases? Bueno, en la primera pregunta que tienes, si ya tienen encauzados sus procedimientos laborales, hay que esperar que se determinen de esta manera. Si optan por un procedimiento de conciliación, hay que verlo también con la parte jurídica del OPD, Servicios de Salud, si es ahí. Y nos comprometemos que en algún momento, si nos llaman también como parte técnica de consulta de las entidades, como Consejería Jurídica, pues revisar los temas. Aquí la cuestión es que debe ser casuístico, es decir, hay que ir caso por caso, que eso es, y a veces pudiera parecer igual, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que vayan resultándose, o vayan dándose la revisión de los casos, de cada uno de los casos, pero en el tema del sector salud, revisamos con quien es el encargado jurídico que seguramente lleva los litigios a los que refieres, y vemos si hay alguna posibilidad de una transacción. Comentamos con el gobernador y desde luego que se puede revisar ese tema. Y en el otro, bueno, la operación Enjambre viene más un tema nacional que tiene que ver con temas, por lo que entiendo, incluso de la aplicación de tipos penales de carácter federal. Tendrá su propio seguimiento. Sin embargo, ya lo ha dicho la secretaria de Honestidad, ya lo ha dicho la Fiscalía, están las carpetas de investigación abiertas y tiene que haber deslindarse responsabilidades. O sea, tendrá que haber desde luego una consecuencia, y reiteramos nosotros toda la disposición del gobierno del Estado para hacer lo que también no habían hecho antes, que si llegaba una petición de un ministerio público para decirme, oye, ¿quién firmó tal cosa?, se encapsulaba la documentación y no se daba información. No, la indicación que tenemos con el gobernador es: manda el expediente, que no haya pretexto para que no se investigue este tipo de hechos delictuosos, y si tiene que haber ejercicio de la acción penal, que la haya. Creo que eso es
parte de nuestra obligación y responsabilidad. Muchísimas gracias a todos, buenos días por su asistencia. Agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa encabezada